con el paquete económico 2023, pero antes de ello, decirte que pues ya hay una suerte de entendimiento entre Volkswagen y su sindicato, el CTAW. ¿Por qué? Pues porque acordaron justamente ampliar o prorrogar la huelga que tenían emplazada para el día de hoy. Queda ahora, digamos, flotando hasta el 14 de septiembre. Estarán sometiendo a votación la propuesta del incremento salarial directo al salario de 9%, 2% en prestaciones, o sea, básicamente lo mismo. La única modificación es que ahora sería retroactivo hasta el 20 de julio y no el día en que se firmó el convenio, que era el 18 de agosto, digamos que es todo el cambio. El lunes los trabajadores del sindicato estarían votando y de no aceptar el acuerdo, pues bueno, entonces estaría emplazada la huelga hasta el 14 de septiembre a las 11 de la mañana. Así que pues una nota importante, sobre todo porque Volkswagen de México representa el 30% del PIB de Puebla, entonces no es un asunto menor, todos están ahí involucrados. De hecho, el comunicado lo emite la Secretaría del Trabajo, la parte obviamente de conciliación. Y en otros temas, mi querido Héctor, pues ya lo que hablábamos del presupuesto, finalmente ya se establecen, digamos, estos criterios económicos, se proyecta, y eso generó, pues digamos, se ve como muy optimista, un 3% de crecimiento económico en 2023. El consenso del mercado, digamos, depende de la encuesta que uno observe, pero básicamente está en 1.4%, y esto, bueno, pues muestra un presupuesto muy, pero muy optimista. Hoy hablé justamente con el encargado del análisis de deuda soberana de las finanzas de México, en específico, de HR Ratings, que es una de las principales calificadoras, una de las 4 más importantes que hay a nivel global. Bueno, en México específicamente, HR es mexicana. Y bueno, mira, esto fue justamente lo que me dijo a propósito de ello Ricardo Gallegos, el director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda. Yo creo que hay variables que claramente pudieran ser difíciles de cumplir, aunque también hay que decirlo, usualmente los criterios generales de política económica tienen este componente y se van ajustando a través del tiempo. Destacaría particularmente la expectativa que tiene el gobierno federal para el cierre del año en términos del PIB, que en una estimación puntual sería del 2.4%. Todavía tiene espacio, y eso es clave porque, como sabes, las compañías de calificación lo que evalúan es la solvencia, le asignan un grado de inversión a un país. El mejor es, haz de cuenta, Suiza lo tiene AAA, y luego va bajando de manera descendente. Y este presupuesto, al menos en el caso de HR Ratings, pues no modifica la calificación, y te podría decir que de las otras calificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, no creo que vaya a haber mayor cambio, pero mira, esto fue lo que me dijo al respecto. El segundo dato, donde también estamos leyendo que existe ciertos también tintes de optimismo, es particularmente en el tema de la inflación. En la inflación, el paquete económico para 2023 lo está estimando en 7.7%. Como bien sabes, inclusive la inflación que se acaba de publicar para agosto fue del 8.7%. El nivel más alto en los últimos 22 años, y donde la parte del sector alimentos y agropecuarios está ejerciendo una presión muy importante. Nosotros estamos estimando la inflación en 8.10% para 2022 y en 4.60% en 2023. Bueno, ahí más bien habló de la inflación. Digamos que pues sí, la proyección de inflación está muy por debajo de lo que tiene el consenso, y ahora sí vamos a escuchar lo que dijo a propósito justamente de la solvencia de México y en términos de calificación que implica el presupuesto. Este margen que tiene efectivamente es parte de, digamos, del espacio fiscal que México tiene, y es una fortaleza si lo observamos en términos comparativos contra otros países que HR Ratings, por ejemplo, califica, como Costa Rica, como Perú. Chile yo creo que está un poquito mejor en términos de esta métrica, pero que definitivamente, de necesitarlo, sí tiene un espacio fiscal por ahí importante. Sin embargo, también es muy cuidadoso, porque es una de las variables más importantes para tomar decisiones en torno a la calificación de calidad crediticia del soberano. Por lo tanto, es una de las variables que más se cuida. Al respecto, también conversé del presupuesto con la directora general de México Cómo Vamos, este ente que se dedica justamente a evaluar política pública, el presupuesto, y esto es lo que me dijo Sofía Ramírez con respecto a Cuentas Alegres.
llama la atención no solamente que esté yéndose con una estimación de crecimiento al doble de lo que está el mercado, el consenso, digamos, tanto en encuestas privadas como la de Citibanamex como en la institucional del Banco de México, pues estima que no vamos a crecer a más allá del 1.4%. Entonces creo que ese sería un primer rubro que hay que destacar, porque otra vez estamos haciendo las cuentas sobre la base de estimaciones que no parecieran estar alineadas ni con las estimaciones internacionales ni con las del mercado, pues ya otra vez estamos haciendo cuentas alegres. Así que bueno, pues parte de las primeras evaluaciones, evidentemente hay mucho que evaluar en términos de a dónde se están destinando los recursos. Claramente, por ejemplo, las obras emblemáticas pues están teniendo un incremento significativo al Tren Maya, etcétera, pero bueno, pues todavía habrá mucho más que profundizar. Por otro lado, estimado Héctor, otro dato, y es un buen dato, es el de la actividad industrial. Tuvo un crecimiento de 0.4% en julio, a tasa anual es un avance de 3.5%, y es importante porque aquí pues está uno de los motores principales de la economía, que es la manufactura. Finalmente la actividad industrial tiene que ver con un tercio del devenir económico, y este dato lo que muestra es que no perdió ímpetu, de hecho ganó la manufactura en particular, avanzó 6.7%, es coincidente con lo que vimos en cuanto a la producción de vehículos en agosto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor el tercer trimestre no es nada malo, sobre todo si consideramos que en la primera mitad crecimos por encima de la expectativa que había por lo menos a principios de este 2022, considerando la alta inflación, y me refiero por principios después de la invasión de Ucrania, y entonces estamos viendo que a lo mejor pues hay un buen ritmo. En la primera mitad crecimos 1.9%, así que bueno, pues otros datos, digamos, que hacen pensar que la economía mexicana no está perdiendo tanto ritmo en uno de sus componentes más importantes. Así es, Rodrigo, efectivamente, y por supuesto veremos también este desempeño. El año que viene va a ser crucial también para el recobrar, digamos, el ritmo que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Exactamente, sí, pues digamos que ahí se ve medio complicado porque el incremento de tasas que está haciendo el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos hace pensar que la Unión Americana tiene un aterrizaje más forzoso de lo que se piensa. Aterrizaje, ¿qué quiere decir? Controlar la inflación, y el aterrizaje consiste en que la economía pues no sufra el menor daño posible, y eso bueno pues todavía no está claro, pero sí se ve en 2023 que va a ser mucho más de un menor ritmo de crecimiento, eso está garantizado, y a entender si va a haber una recesión o no, eso todavía no está del todo claro. Tiendo a pensar que es muy probable que sí, pero bueno, pues todavía la moneda está en el aire, sobre todo porque si vemos las cifras, por ejemplo, de empleo de Estados Unidos, pues se ven muy sanas, ¿no? O sea, todavía se ve bien, tiene una inercia importante, pero hay que observar otros comportamientos, por ejemplo, el consumo de bienes duraderos, cómo les está comportando, y eso pues nos puede dar señales de cómo viene el devenir económico, sobre todo te digo en la última parte de este 2022 y en el primer trimestre del 2023. Así es, meses claves, los últimos meses de este año y los primeros del siguiente. Estaremos contigo más adelante, Rodrigo. Claro que sí, Héctor, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Faltan ya 13 minutos antes de las 2 de la tarde, una pausa, ya volvemos. Escucha usted